Dios les bendiga, bendiciones. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. Oremos. Padre, Señor, en esta hora quiero darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado. Te pido, Señor, en esta hora que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser viva, eficaz, Señor, y cortante como espada de dos filos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar de algo muy interesante que viene ligado a la fidelidad de Dios, ¿sí? Y a el perdón. Quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Leemos la bendición bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Aquí el libro de Colosenses nos está hablando acerca de que si nosotros recibimos alguna ofensa o alguna agresión, debemos de perdonarlos y perdonarnos unos a otros mutuamente. Dice que así como Cristo nos perdonó, nosotros también necesitamos y tenemos la responsabilidad de hacer conforme lo hicieron con nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra ofensa, que proviene del latín ofensa, que significa una acción de agredir. Y a veces esto es difícil, porque muchas veces nosotros podemos recibir la ofensa y nos sentimos agraviados, pero cuando nosotros somos los que damos la ofensa, ¿cómo nos sentimos? Y siempre podemos mencionar que muchas veces cuando somos nosotros los que ofendemos es fácil que podamos olvidar la acción. Cuando nosotros ofendemos a otro, cuando nosotros tomamos el accionar para agredir a la otra persona, entonces somos fácil de olvidar cuando cometemos esta acción. Pero cuando nosotros somos los ofendidos o cuando a nosotros somos los que recibimos la ofensa, ¿cuál es la primera acción que nosotros tomamos? ¿Cuál es la primera acción que nosotros, o cuál es la posición que tomamos en cuanto a ser agredidos, en cuanto a recibir la ofensa? ¿Cuál es tu posición? Porque es muy fácil a veces cuando nosotros intencional o ocasionalmente o desinteresadamente, valga la redundancia, nosotros cometemos la acción de ofender. Es fácil olvidar y decir, yo lo hice, no, yo no lo hice. ¿Cuándo lo hice? Pero cuando nosotros somos los agredidos, entonces nunca olvidamos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo reacciono yo cuando me ofenden? ¿Cómo reacciono yo cuando se me agrede? Para muchas personas es fácil, muy fácil, fallarnos, traicionarnos, ¿sí? Ser desleales. Y muchas veces estas personas nos hieren el corazón. Y no hay nada más difícil que cuando nosotros apreciamos a una persona y la tenemos en alta estima y esta persona nos falla, es desleal con nosotros, nos traicionan y en muchas ocasiones nos hieren. Y es muy difícil cuando esto viene de personas que amamos, de personas que... Yo no sé si tú te has sentido decepcionado. Yo no sé si alguna vez alguien te ha fallado que tú dices, wow, ¿por qué me dijo esto? ¿O por qué reaccionó de esa manera? Y te sientes muy decepcionado. Pero fíjense lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Dice, perdonaos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Y quiero que veas
esto muy detalladamente, porque aquí el Señor está diciendo, Señor, yo necesito que tú perdones mi ofensa, así como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Y cuando esa palabra viene a nuestra vida, es difícil. ¿Qué es difícil? Perdonar a quien nos ofende. Queremos fácilmente que otro nos perdone y podemos decir, perdóname, lo siento, pero cuando se trata de nosotros, entonces ponemos un corazón duro, ponemos barreras, ¿sí? Quiero leerles una historia que quizás usted ha escuchado anteriormente. Es acerca de la historia de José. José era uno de los hijos que tuvo en su vejez su padre y vivió una historia muy, muy desagradable, pero ahí es donde queremos resaltar que Dios es fiel. Dios permanece fiel a pesar del proceso, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que podamos vivir. Dios permanece siempre fiel a lo que nos ha prometido, a la promesa que Dios te ha hecho. Dios es fiel. Y miren lo que aconteció en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Esta es una historia muy significativa. Aquí podemos ver que Israel mandó a José con una asignación. Y muchas veces, en el caso de José, siempre estaba a la disposición de su padre. Siempre estaba dispuesto a servir, siempre estaba dispuesto a atender. Y sabes, hay muchas personas que te van a juzgar cuando tú tienes una asignación. Te van a señalar, te van a criticar, aunque tú estés haciendo lo correcto. Escúchame bien, aunque tú estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer, hay gente que se va a levantar en contra de ti, a criticarte, a decir que lo estás haciendo mal, a decir que por qué te pusieron a ti. Y siempre va a haber un montón de gente juzgándote, aunque tú estés cumpliendo con la asignación que te fue dada por el cielo. Porque la gente te va a ver como que no eres calificado para esa asignación. Mucha gente te va a menospreciar, aún no entendiendo cuál es el llamado que reposa de Dios sobre tu vida. Y te van a tomar en poco. Van a ver tus desventajas, van a ver tus defectos, no olvidando que Dios ha demandado sobre ti una asignación, que el Padre puso sobre ti. Y sabes, hay algo muy importante en esto. Porque muchas veces nos preguntamos y decimos, pero si yo estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo sencillamente lo que se me dijo que tenía que hacer. Yo no estoy haciendo nada malo, estoy cumpliendo con la asignación que se me dio. Porque este y aquel y el otro se levantan en tu contra. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen aquello? ¿Por qué empiezan a incomodarles el llamado que reposa de Dios sobre ti? Porque el manto que tú tienes causa envidia a otros y empiezan a compararse lo que tú tienes con lo que Dios les dio a ellos. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que Dios te dio a ti es único. Tu ministerio no se tiene que parecer a ningún otro. Lo que Dios depositó en ti no tiene por qué parecerse a lo de nadie, porque Dios te escogió a ti para que cumplas una asignación. Lo que pasa es que hay personas que no entienden esto. Y empiezan a atacarte, empiezan a criticarte, empiezan a poner en duda tu llamado. Y cuando Dios empieza a bendecirte de una manera sobrenatural, ellos no lo entienden y buscan la falla para sacarte de la asignación. Y esto pasó con José. José tenía una asignación dada por su padre. Y él lo único que estaba haciendo era cumpliendo con la asignación que se le fue dada. Mire lo que dice el verso 20. Ahora pues, venid, dijeron los hermanos, matémosle
echémoslos en la cisterna. Y dijeron, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Los hermanos tenían envidia porque él era un joven soñador, porque él tenía un llamado, porque él sentía en su espíritu que Dios lo había elegido para algo más, aunque sus propios hermanos no entendían. ¿Cuál era el llamado real? ¿Cuál era la asignación? Hay personas que hablan mal de ti a tus espaldas y te desean mal y se burlan de tus sueños, de tus aspiraciones. No creen en el llamado que Dios te dio a ti. Porque dicen, si Dios lo puede hacer con ella, lo puede hacer conmigo también. Si Dios tiene llamado con él, conmigo también lo tiene que hacer. Y ¿sabes algo? Los hermanos de José estaban hablando a espaldas de José. Estaban confabulando en contra de José a sus espaldas. ¿Sí? Hay gente que habla de mal de ti a tus espaldas. Hay gente que no se atreve a decirte a tu cara, tú no estás calificada, no es tu tiempo todavía de ir al ministerio, no es el tiempo de cumplir con tu asignación. ¿Sabes? Y empiezan a burlarse a tus espaldas. Empiezan a hablar de mal de ti a tus espaldas, haciéndote sentir que no estás calificado para el llamado. Y estos empezaron a decir, ¿por qué no matamos a José? ¿Por qué no lo tiramos a una cisterna? Y decimos que alguna bestia lo devoró. ¿Y sabes qué? Es fuerte cuando tu propia familia no entiende el llamado que reposa sobre tu vida. Cuando tu propia familia no entiende el llamado de Dios sobre ti. Y dicen, aún te falta, no estás preparado. Olvidando lo que Dios depositó en tu vida. Dios había depositado algo poderoso en la vida de José, pero sus hermanos no lo entendían. No entendían cuál era el llamado, cuál era el peso de gloria que reposaba sobre él. No entendían cuál era la asignación. Y mire lo que dice el verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, aquellos tiraron a José a una cisterna y la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Quiero decirte en esta mañana que hay gente que quiere tu manto. Hay gente que quiere el llamado que tú tienes. Y dice, ¿por qué Dios lo está usando a él? ¿Por qué Dios está haciendo eso con él? Si él no se merece eso, si ella no se merece eso. Mira todo lo que yo me he esforzado, todo lo que yo he trabajado, yo oro, yo ayuno, yo predico, yo salgo, yo tengo tiempo de oración. Y mira cómo Dios lo usa a él. ¿Cómo lo usa a ella? Si no está calificado, ¿cómo Dios le habla? Hay gente que quiere tu manto. Hay gente que quiere lo que Dios ha depositado en ti. Y quiere cerrar tu boca. Quiero opacar tu ministerio, quiero opacar tu llamado, quiero opacar la asignación que se te fue designada. Y eso querían hacer con José. ¿Y sabes? Los tiraron en la cisterna. Y cuando yo leo esto en el libro de Génesis, pienso una cosa. ¿Cómo pudo haberse sentido José en la cisterna? ¿Cómo se sintió José en la cisterna? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tus sueños han muerto? ¿Alguna vez has sentido que está muy, muy lejos la promesa de Dios? ¿Has sentido que todavía falta? Que ¿cuál es el proceso que falta para que tú puedas cumplir ese sueño que tienes? Y has visto tus sueños morir. Y ya no lo ves como lo veías hace algunos años. Con ese anhelo, con ese favor, con ese fervor de yo quiero cumplir con mi llamado. No ves tu futuro claro.
No ves tu futuro claro en el ministerio y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? No lo ves claro, lo ves borroso. José veía su futuro borroso, veía su futuro muy oscuro en esa cisterna. Y sobre todas las cosas, se sentía solo. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el llamado? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces? Aunque sobre ti reposa una palabra, aunque sobre ti reposa un llamado, aunque sobre ti hay un peso de gloria, te has sentido solo. Te has sentido traicionado. Te has sentido poco valorado con el llamado que Dios te dio. Pues así se sentía José. José, Dios le había revelado sueños. Sabía que Dios lo iba a colocar en autoridad. Le había dado una gracia especial y su padre le había regalado una túnica de colores. Y aún así, estaba en una cisterna, en un hueco húmedo, oscuro, solo, traicionado por sus propios hermanos. Y mire lo que continúa diciendo. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos vinieron con él, y cuando pasaron los madianitas mercenarios, sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus propios hermanos vendieron a José. ¿Cómo se pudo haber sentido esto? Hay personas que quieren venderte porque quieren quedarse con lo que tú tienes. Por envidia, quieren destruirte. Van a buscar los mínimos defectos que tú tengas para señalarte. Dice, pero mírale el matrimonio, pero mírale el esposo, pero mírale la esposa, pero mírale los hijos. ¿Cómo no califica para el ministerio? Pero si no está preparado, si no tiene teología, si no tiene instituto, y empiezan a tratar de vender, a buscar la falla para sacarte del ministerio, para sacarte del llamado, para sacarte de tu sueño. Porque hay personas así que ven que Dios te usa, que ves que Dios te está bendiciendo, y cuando te dan la oportunidad de predicar, se salen. Porque para ellos no es un buen mensaje el que tú das. Lo único que se les está olvidando, que el manto que te dio tu Padre reposa una bendición sobrenatural. Aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos puedan verte hoy y dicen, Dios mío, ¿y cómo llegó allá? Porque el manto que me regaló mi Padre reposa una unción sobrenatural. Y aunque mancharon el manto y aunque rompieron el manto, la unción no podrán quitarla, porque te pueden quitar un cargo, pero nunca te quitarán el llamado de Dios que reposa sobre tu vida. Y miren lo que acontece en el verso 42. Porque yo quiero que vean, a veces las personas no miden sus acciones. A veces hay personas que sueltan palabras que para ellos son normales, pero en la otra persona causan heridas muy profundas, heridas que duelen, heridas que lastiman. Y para el ofensor solo son palabras. Tú no tienes llamado. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa?
Y el soñador que dice, no, Dios me va a usar en las naciones, Dios me va. Y le dicen eso. Y le hieren el corazón. Lo lastiman. Y empiezan a pasar por procesos difíciles. Porque quiero decirle que desde que vendieron a José, empezó a pasar procesos muy difíciles en su vida. Empezó a pasar procesos y dificultades. Y usted conoce la historia. Muchos procesos dolorosos. Por 2 o 3 que no entendieron un llamado. Por 2 o 3 que no entendieron una asignación. Por 2 o 3 que no entendían cómo Dios podía usar a ese muchacho. Por 2 o 3 que querían manchar el manto. José se vio obligado a vivir procesos difíciles, a vivir en servidumbre, a estar preso, a ser acusado. Tantas circunstancias que vivió. Pero déjame decirte que Dios es fiel a lo que te ha prometido. Dios es fiel. Pero hay algo que lo hablamos la semana pasada y era, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mire lo que dice Génesis capítulo 42, versículo 6. Y José era el Señor de la tierra. ¿Quién era el Señor de la tierra? José. Aquel muchacho soñador. Dios le cumplió la promesa. Porque Dios no está mirando al hombre. Porque Dios está mirando la promesa que hay en el hombre. Y a Dios no le importa lo que digan los demás. Dios cumplirá su asignación por encima del nombre que sea. Por encima de quien sea, Dios cumplirá lo que te ha prometido. Y mire lo que dice el verso 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todos el pueblo de la tierra. Y vinieron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Y José, cuando los vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Ahora yo quiero que puedas ver algo aquí. Y quizás mucha gente no enseña de esto cuando habla acerca de José. Pero fíjense que la Biblia dice que les habló ásperamente y hizo como que no les conociera. Yo quiero que sepas que cuando alguien te hace una ofensa, cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, la persona no va a actuar de la mejor manera. Porque la falta de perdón te hace irritable. Cuando hay heridas en tu corazón, cuando alguien te lastima, tú empiezas a tener una actitud irritable con todo el mundo. Porque estás herido, porque alguien te lastimó, porque alguien te cerró la puerta, porque alguien no te dio la oportunidad. Porque alguien te lastimó. Y empiezas a comportarte de manera irritable por la falta de perdón. Y José se sentía herido, se sentía traicionado. Por eso dice la Biblia que les habló ¿cómo? Ásperamente. Porque cuando hay heridas en tu corazón, entonces te conviertes en una persona vengativa. Dice, algún día me verán triunfar. Algún día verán que lo que Dios me prometió me lo va a cumplir. Algún día se avergonzarán cuando Dios me esté honrando. Hay gente que se llena su corazón de venganza.
y de decir, mírame ahora. No dijiste que yo no tenía llamado. No dijiste que yo no tenía para el ministerio. Pues donde tú estás, no estoy yo. Porque se llenan de odio. Porque la falta de perdón les hace ser persona vengativa. Y la falta de perdón los vuelve altivos. Y dice, a mí eso me lo hicieron, no me lo vuelven a hacer más. No le permito a más nadie que me hable de esa manera. Hasta hoy me humillo. Y que empiezan a tomar otra actitud, ¿sabe? Empiezan a ofender con sus palabras. Empiezan a decir cosas que lastiman. Porque a mí nadie más me vuelve a humillar. Porque ahora yo soy esto, porque ahora yo. Olvidando lo que Jesús nos enseñó. Ámense los unos a los otros. Y si alguno tiene algo en contra de otro, perdónense los unos a los otros. Perdónense 70 veces 7. Pero José estaba muy herido. Y cuando usted lee la historia va a encontrar que José en muchas oportunidades se encerró y quedó a solas y lloró amargamente. Lloró largamente. Cuando usted lee la historia ve a José en varios episodios llorando por heridas. Por heridas causadas por gente imprudente. Gente que aunque son de Dios no entienden el llamado. Y lo que hacen es juzgar, arremeter, decir no califica, no va, no. Porque no tiene el perfil. Entonces, mire lo que dice el verso 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espía soy, porque por ver lo que descubrí en este país habéis venido. José se acordó de los sueños. José se acordó de los sueños que había tenido y que ellos dijeron, ¿cuándo tú vas a hacer esto? Y José dijo, los veré aquí, sentados en mi mesa. ¿Por qué? Porque no entendía que el perdón era lo que iba a traer una bendición sobrenatural sobre su vida. Dios no deja morir tus sueños. Él cumplirá lo que te ha prometido. No importa cuántas personas se levanten a criticarte, cuántas personas quieran venderte. No importa, Dios es fiel. Su fidelidad sigue. Su fidelidad está contigo, sobre ti. Solo tienes que soltar algunas cosas. Muchas veces creemos que lo que Dios nos prometió no se va a cumplir por tantos procesos que la vida nos ha permitido pasar. A veces en la vida pasamos procesos y salimos de un proceso y nos metemos en otro proceso y otra dificultad y otro problema y salimos de la casa de este y nos metemos en aquella y salimos de la cárcel y nos metemos aquí y uno y otro y otro y otro. Y a veces tú piensas que el sueño de Dios no se va a cumplir en tu vida. Pero Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Y mire lo que dice el verso 21. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Wow, ellos mismos reconocieron, escuché esto, la angustia de José diciéndole que no lo vendieran. La angustia de José diciendo no me maten. Imagínense esto.
Pero déjame decirte algo en esta mañana. Dios te honrará delante de aquellos que intentaron verte destruidos. Dios te honrará. Dios te bendecirá y todo el mundo verá lo que Dios va a hacer contigo. Todo el mundo verá la gloria que reposará sobre tus hombros y todo el mundo verá lo que el Espíritu Santo de Dios hará contigo. Y se avergonzarán todos aquellos que intentaron destruir tu llamado. Todos aquellos que te tomaron en poco. No intentes vengarte tú. Dios obrará a tu completo favor. Adereza mesa en presencia de mí, delante de mis angustiadores. Dios lo hará. Porque Dios es un Dios fiel. Mire lo que dice el verso 45. El capítulo 45, mire lo que dice el verso 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie ahí. Y al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyéndolo los egipcios y oyendo también la casa de Faraón, dijeron a José, a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. El Señor cumplirá los sueños que te ha prometido, y los sueños de Dios jamás morirán. Perdonar duele, pero nos hace libre. José le tocó perdonar a sus hermanos, pero fue libre y trajo bendición sobre su casa. Y mire lo que dice el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste a los egipcios. Yo soy aquel que ustedes vendieron, pero ahora soy el príncipe de Egipto. Yo soy el que ustedes vendieron. Yo soy el que ustedes criticaron. Yo soy el que ustedes le dijeron: él no va a poder. Yo soy el que le dijeron: él no está capacitado. Yo soy el que le dijeron: él no tiene perfil de pastor. Yo soy el que le dijeron: él no va a poder. Pero Dios te ha sentado en su mesa, porque de lo vil y de lo menospreciado sacó Dios para avergonzar al justo. Dios te va a usar. No escuche las palabras negativas. Dios va a cumplir su sueño en ti. Y mire lo que dice el verso 9. Daos prisa, id a mi padre, decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. El perdón trae honra sobre tu vida. Perdona la ofensa y Dios te colocará en silla de autoridad. Perdona a aquellos que no creyeron en ti ni te dieron la oportunidad, porque Dios moverá su mano sobre ti y te colocará en silla de autoridad y te sentarás con gente que nunca pensaste sentarte y te rodearás de gente que nunca imaginaste poder estar a su lado, porque te sentarás con reyes y sacerdotes a la mesa, porque Dios cumplirá lo que ha dicho de ti, aunque nadie crea en ti. Y mire lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien,
para hacer de lo que hoy soy y mantener vivo a muchos en el pueblo. José le dijo, no lo juzgo. Ustedes intentaron hacer mal contra mí. Y eso Dios lo convirtió en bueno. Y me puso en el lugar correcto, con la gente correcta, para gobernar y traer vida a todo lo que estaba muerto. Y traer vida donde no la hay. Hay un plan de Dios contigo. Hay un plan de Dios para tu vida. Pero tienes que soltar algunas cosas para que la bendición sobrenatural repose sobre ti. Hay una historia, y con esto quiero cerrar. Hay una historia muy poderosa y es la vida de Job. Job fue un hombre procesado. Job fue un hombre que vivió muchas dificultades. Y usted quizás ha escuchado la vida de Job. Todo lo que vivió, todo lo que sufrió, todo lo que perdió. Pero hay algo que me impacta mucho. Y es que Job tenía un par de amigos. Y mire lo que dijo uno de sus amigos en el verso 2. Dice, si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías a los más débiles. Al que tropezaba, enderezaba sus palabras y fortalecía sus rodillas, decía. Mas ahora, ¿qué mal te ha venido sobre ti? Y te desalientas, y cuando ha llegado sobre ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tu camino? No hay nada más difícil que conseguir a 2 o 3 amigos que cuando tú estás en tu proceso te critiquen. Y te digan, bueno, pero tú no eres cristiano. ¿Por qué te pasa eso? Y sabes que es tremendo, que duele mucho cuando tú estás llorando porque tienes una dificultad y alguien se acerca y te toca el hombro y te dice, tranquilo, confía en Dios. Eso, ¿sabes? Hay gente que cuando tú estás en tu proceso, no, las palabras de ánimo suenan a ofensa. Yo no sé si te ha pasado. Que tú estás en un momento difícil, no quieres escuchar a nadie. Esa es la voluntad de Dios. Ten paz. No sé si te ha sucedido esto. Tú no quieres escuchar eso porque tú estás de duelo, porque tú estás en un proceso. Pero hay 2 o 3 amigos que no entienden el llamado, que no entienden la asignación, que no entienden el proceso que tú estás viviendo. Estos amigos de Job, en vez de fortalecerlo, en vez de bendecirlo, lo estaban criticando, juzgando. ¿Sabes? Lo estaban poniendo en una situación muy incómoda. Pero luego que pasó el proceso, hay algo que me impacta mucho. Y mire lo que dice Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había tenido Job. Job tuvo que orar por esos amigos. Job tuvo que orar por esos amigos que lo criticaron, que lo juzgaron, que lo hicieron sentir mal. Y luego que Job oró por ellos, la bendición sobrenatural cayó sobre él. La bendición del norte, del sur se les añadió y tuvo doble porción y tuvo doble bendición y todas las cosas fueron multiplicadas. Porque ¿sabe qué es difícil? Orar por alguien que te ha hecho daño. Nuestro mentor hace algún tiempo nos dijo eso. Nos dijo, Juan, yo quiero que tú ores por esta persona que te hizo mucho, mucho daño. Bendícelo, dale una ofrenda. Y yo duré como una semana sin orar. Porque cada vez que me iba a orar me acordaba las palabras de mi mentor. Y decía, no, porque es duro perdonar. Pero le perdono y le bendigo. Y hoy estamos aquí, en silla de autoridad. Así que quiero orar por ti en esta mañana.
Los procesos duelen, son difíciles. Y duele más cuando te quitan tu manto y lo manchan. Pero cuando Dios está contigo y tiene un plan contigo, aunque tú jales para el mundo, antes que me voy para el mundo, no aguanto más esto, quiero perderme. El Señor te enlaza con lazos de amor y te dice, no, ven acá, hijo, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Así que oremos.